Bienvenido a Sentinel y líderes de la industria financiera con Alberto Padilla, el espacio donde exploramos las experiencias, perspectivas y predicciones de líderes destacados en la prevención del fraude y el lavado de activos en América Latina. Descubriremos quiénes son, cómo están enfrentando los desafíos y anticipando el futuro del sector financiero en la región. Acompáñanos en este viaje para recibir inspiración de los mejores y garantizar la integridad en nuestras instituciones financieras. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de este podcast de la mano con Sentinel. Muchísimas gracias a Sentinel y muchísimas gracias a ustedes por estarnos siguiendo, por estarnos escuchando. Y en esta edición me da muchísimo gusto. Otra vez tenemos a otro gran experto en la materia que nos compete de prevención del crimen financiero, prevención de fraudes, a otra autoridad, otra más autoridad de la materia. Estábamos en la emisión pasada en el Cono Sur, ahora nos vamos hasta la punta norte del continente latinoamericano, nos vamos hasta México, donde nos acompaña Pedro Villanueva, alguien que lleva casi 3 décadas en este asunto de la prevención del crimen. 3 décadas y, por lo que he podido investigar, se ha convertido en uno de los nombres más resonantes en esta industria, definitivamente en México. Y estoy bastante emocionado por lo que nos tenga que contar don Pedro Villanueva. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aceptar esta entrevista, este podcast. Estimado Alberto, muy agradecido. La verdad es que con tu presentación, con tu entrevista sobre todo. Échale la culpa a tu fama, Pedro. No. Solamente es un poquito de la experiencia y de lo que podemos compartir. Y también agradecerle a Sentinel la oportunidad de participar en su podcast. La verdad es que una gran iniciativa y es algo que yo siempre quise realizar, ¿no? Compartir, intercambiar. Sobre todo porque lo que más puedes dejar el legado de todo lo que has aprendido es compartir precisamente eso, tu conocimiento. Porque de nada sirve tener tantos años de experiencia si no lo sabes aportar, si no sabes diseminarlo entre tus pares, ¿no? Y para mí es lo más importante, que hoy a través de estos medios digitales, de esta comunicación que podemos tener a distancia y que podemos llegar a multitudes, esperando que obviamente este podcast sea uno de los mejores y que tengamos mucha audiencia, pues podamos ser de bastante utilidad en lo que vayamos a aportar ahora mismo, ¿no? Efectivamente, y de ahí sale la idea y la inspiración precisamente de Sentinel para realizar estos podcasts, Pedro, para que gente como tú pueda pues, precisamente transmitir los conocimientos y los que están en la misma industria con ganas de aprender tengan esta oportunidad y esta ventana de hacerlo. Oye, Pedro, déjame empezar con la última parte de tu vida profesional porque me parece muy interesante el movimiento que hiciste, como todos los que hemos entrevistado que trabajan en la banca. Tú has trabajado en la banca durante casi 30 años, sigues trabajando en la banca, pero ahora en una empresa u organismo que da servicios o que se revisa a toda la banca, ya no nada más a un banco. Cuéntanos de ese cambio y de la intención. Pues mira, es algo bien interesante y claro que sí, es todo un reto, ¿no? Porque cualquier persona en mi posición estaba bendecido después de laborar para la institución que por años estuve trabajando y abriendo oportunidades, áreas, experiencias, conocimientos, desarrollando productos, procesos en el ámbito de seguridad y prevención financiera. Pues me atreví a aventurarme a un reto mayor en donde ya la parte transversal que siempre yo seguí y que estoy convencido de que el intercambiar información entre las diferentes instituciones financieras, entre las diferentes áreas que se encargan del negocio y sobre todo de la parte de control interno en el tema de prevención, en el tema de riesgos, en el tema de seguridad y sobre todo en el tema de ciber, que también se complementa. Siempre he sido una persona pues muy emprendedora y que
le gustan los retos y como tal asumí un reto mayor en el hecho de concluir toda una etapa en donde yo ya había llegado a mi tope, ya había llegado a la cúspide en la parte tanto de desarrollo profesional y de desarrollo laboral en esa institución a la cual le agradezco bastante toda la oportunidad que me dio de crecer y de aportarle. Y decidí tomar un nuevo reto en donde ya no solamente le podía aportar una sola institución financiera, sino ahora puedo vincular, y de hecho lo estoy haciendo, a varias instituciones financieras para poder combatir el crimen, ¿no? El crimen financiero. Y quizá me faltó a mí presentarte apropiadamente, Pedro, si me permites. Él es el director de prevención de fraude financiero de esta empresa que se llama Ceproban, que de nuevo es una empresa, y Pedro, tú nos vas a explicar con más detalle, es una empresa creada por bancos para bancos, que no sustituye a los propios departamentos de seguridad y de prevención de fraude de los bancos, ¿o sí? No, de hecho, Ceproban es el apoyo, es la sociedad de apoyo como tal. Es una situación en donde a través de la regulación en México se constituyó desde hace más de 37 años ya, que fue fundada Ceproban por los 5 bancos más importantes de México, en donde se generó como tal una sociedad de apoyo en materia de seguridad y protección bancaria. Esto para poder ser vinculante con autoridades y con el propio regulador. Ceproban ha participado y sigue participando como tal, como un apoyo para todos los bancos. Y dijiste bien, no los sustituye, al contrario, es un vínculo, es un acompañamiento, es su brazo en donde los bancos pueden tener ese respaldo y esa presencia con las autoridades y esa representación ante cualquier evento de alto impacto en materia de seguridad y ahora también de prevención de fraudes. Mira qué interesante. No sé si tú me puedas iluminar a mí, aquí el que no está, de todos los que estamos envueltos en este podcast, el único que no está en prevención de fraudes financieros soy yo, así es que soy el que tengo que hacer las preguntas más cándidas de todas, pero esta figura como el Ceproban, pregunta, ¿existe en los demás países de América Latina? Y si no o sí, ¿por qué se hace necesaria, siendo que los bancos tienen sus propios muy competitivos departamentos de prevención de crimen? Mira, es algo bien interesante y qué bueno que lo preguntas. Yo en la experiencia que he tenido y la oportunidad que he compartido en los diferentes congresos y foros con las diferentes pares de instituciones financieras en diferentes partes del continente, he visto que no existe una figura como tal, pero sí a través de las asociaciones bancarias de cada uno de los países, ellos brindan este apoyo, pero no tienen ese brazo tan estructurado y menos regulado como lo existe en México. Yo te puedo comentar que algo de la iniciativa que tenemos hoy en día en Ceproban es poder hacerlo vinculante con las demás asociaciones bancarias, por lo menos de Latinoamérica, y es algo de lo que he pretendido hacer desde hace 4 meses que llegué aquí a Ceproban, tratar de vincular y de correlacionar en el intercambio de información y sobre todo en los apoyos entre las diferentes asociaciones bancarias de los diferentes países de Latinoamérica. Sobre todo porque, pues, obviamente nosotros confluimos en muchas de las situaciones y de los crímenes financieros somos totalmente vinculantes. Desde Brasil hasta México, pasando por el Caribe y demás, todas las situaciones que nos llevan a cabo, de las que adolecemos con respecto al crimen financiero, delitos financieros de alto impacto, es algo muy común que vivimos, ¿no? Y entonces nosotros desde Ceproban pretendemos hacer algo vinculante para intercambiar información, no solamente del tipo de delitos, sino también de los actores, de las personas que están interactuando y que están realizando este tipo de situaciones. Hoy en día la persona que ya delinquió en Chile, por ejemplo, puede que esté residiendo en México y esté realizando las mismas operaciones por las cuales fue expulsado de Chile. Y en México
tal vez la autoridad no lo sabe, ni ninguna institución obviamente, hasta que después se hace una investigación o que ya se identifica o se tipifica un delito, y como tal, esa parte vinculante que pretendemos hacer, ese intercambio de información, nos podría ayudar, y viceversa, pudiera suceder en Colombia, en Panamá, etcétera. Y esa parte nosotros la queremos llevar a cabo vinculante en todo el continente, no solamente a nivel país, con las instituciones financieras de México, sino también con las instituciones financieras de otros países y coordinado a través de la Asociación de Bancos de cada uno de ellos. Claro. Es decirte y comentarte que Ceproban trabaja muy de la mano con la Asociación de Bancos de México. Nosotros somos también su brazo de apoyo. Coordinamos y apoyamos a organizar diferentes situaciones, como diferentes comités, como el Comité de Seguridad propiamente de la Asociación de Bancos, e igual también la atención y protección a los eventos ejecutivos, como es la convención anual que se realiza, la convención bancaria de los dueños de cada una de las instituciones financieras, ¿no? Ajá. Ahora, Ceproban fue creada por 5 bancos. ¿Trabaja nada más para estos 5 bancos o trabaja para más? No, la sociedad de apoyo como tal y como está tipificada en la regulación, una institución financiera puede tener una o más sociedades de apoyo para representación en temas de seguridad y protección bancaria. Pero déjame te pregunto para que me quede claro, estos 5 bancos que todos tenían su propio departamento de prevención de fraude muy efectivo, estoy seguro, y muy profesional. Y lo siguen teniendo. Y lo siguen teniendo precisamente. ¿En qué momento deciden necesitamos otro nivel más o qué? Es decir, necesitamos porque tenemos esta necesidad. ¿Qué necesidad era esa? Principalmente el hecho de vincular a la autoridad, ¿no? De tener un centro. La autoridad, las autoridades unificado. Exactamente. Un centro unificado de representación. Tú sabes que hoy en día esto es una cuestión que se debe de administrar y ejecutar de una manera ordenada y sobre todo con una situación de pronta respuesta. Y sobre todo en temas de alto impacto, en delitos de alto impacto. Y el hecho de hacerlo a través de Ceproban como su sociedad de apoyo deja que los demás bancos puedan dedicarse a hacer sus labores que tienen hoy en día conferidas y dejar a Ceproban como el seguimiento con las autoridades y con el regulador para poderles brindar este apoyo ya directo hacia temas ya de denuncia, de aseguramiento de personas identificadas en actos delictivos, de representación ante cualquier índole de cuestión jurídica o legal que se desprenda de este tipo de ilícitos. Al igual, hoy en día te puedo decir, nosotros conectamos a más de 27 entidades de la República Mexicana con sus centrales de monitoreo, ¿no? Entonces tenemos transmisión directa cuando hay un evento en alguna de las instalaciones o alguna sucursal de las instituciones financieras. Esa alarma o ese evento llega directamente a la central de Ceproban y Ceproban enlaza de forma directa con estos C4, C5 de las diferentes entidades de la República y agiliza el apoyo con las autoridades para poder asegurar o realizar un operativo directo con las personas que están realizando la situación. No pretendo comprometer tu relación con las autoridades, que al parecer es bastante cercana, pero escuchándote estaba pensando precisamente en México, pero no es el único país que tiene problemas tan grandes de inseguridad, tan amplios como México lo tiene. Pero Ecuador, otros países tienen muchos problemas, pero escuchándote estaba reflexionando en el papel, en el apoyo, en el tiempo y la atención que las autoridades tienen en este momento en un país con tantos problemas de inseguridad de tantos lados, ¿no? Que tienen las autoridades hacia la prevención del crimen financiero o el combate al crimen financiero en particular. Hablando de que, vaya, si tú eres autoridad en México, estás lidiando con narcotráfico, estás lidiando con crimen, asesinatos, estás lidiando con bandas de narcotráfico que están peleando, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima, prevención del crimen financiero bancario. Es correcto. Y creerás, y tú lo sabes, todo es vinculatorio.
porque en los delitos de alto impacto, las asociaciones delictuosas participan no solamente en crímenes financieros, sino obviamente los crímenes financieros son formas de financiamiento para temas de lavado de dinero, narcotráfico y otro tipo de delitos que se pueden derivar, ¿no? Extorsiones, secuestros, violaciones, etcétera, etcétera. Y todo ello, como tú lo acabas de decir, es bastante amplia la gama de delitos de alto impacto que ocurren en un país como México, que es un territorio enorme y con una población tan grande. Entonces, la diversidad de delitos y la alta incidencia que tenemos en cuanto a ese tipo de eventos nos hace a nosotros como un punto de referencia, porque debemos de coordinar de una manera efectiva y debemos de tener esa relación muy estrecha, muy directa y muy constante, ¿sabes? Porque también las autoridades cambian de forma constante, sobre todo en la seguridad pública, ¿no? Entonces, tenemos que estar trabajando con cada uno de los representantes de esas entidades, de esas autoridades que estén vigentes y mantenerlas empapadas del delito financiero, que también cada vez emergen diferentes tipos de delitos financieros. E inclusive capacitarles, apoyarles, hacer talleres para que comprendan un poco más el delito que se está dando o que se está exhibiendo, y por lo cual queremos que de una manera coordinada se llegue hasta un tema de judicialización. Ese es el verdadero valor de CEPROBAN, la coordinación que se encarga de poder hacer un tema efectivo de un delito de alto impacto, ver qué desviaciones y controles no existieron para poderlo mitigar y proponerlos hacia las instituciones financieras, hacia los bancos, ver cómo se pueden prevenir y cómo se pueden mitigar, para que poco a poco se puedan erradicar ese tipo de eventos. Claro, hoy en día, con organismos como el CEPROBAN, con gente como tú, trabajando con toda la experiencia que tú tienes, etcétera, hoy en día, ¿qué están haciendo tus pares del lado del crimen? Es decir, ¿cuál es el tipo de fraude más fuerte y más común que se está cometiendo hoy en día en México y en la región? Mira, te voy a dar la respuesta que di en el Summit de Cartagena, porque eso fue algo que se participó en la mesa redonda en la cual tuve el agrado de ser integrante, y les comentaba yo que se divide en dos, y hay uno que siempre va a coexistir y es muy lamentable, pero te voy a hablar del que todo mundo hacia afuera, hacia el exterior, porque hay dos tipos de situaciones, el fraude externo y el fraude interno. Tenemos realmente la problemática hoy en día que los servicios financieros, los servicios bancarios ya son digitales. Esto ya migró con el tema tecnológico, no fue por un tema de post-pandemia, no fue por un tema de post-COVID, no, el tema de que toda la parte de servicios financieros ya migró a un mundo digital, y hoy en día, como les decía, pues toda nuestra vida, nuestros servicios financieros, incluidos, todo está aquí. Hoy en día transaccionamos a través de los servicios móviles, de los servicios electrónicos y de nuestros dispositivos que tenemos hoy en día personales. Es muy complicado decir que los principales fraudes que hoy en día se están dando son en el tema corporativo, son el tema que le debe preocupar un poco más a las empresas, y no solamente en el sector financiero, es un tema de ciberseguridad llamado ransomware. El tema del ransomware es un tema muy complicado. Si quieres, ahorita explicamos en qué estriba el tema del ransomware y cómo está afectando en la región, sobre todo en Latinoamérica y en todo el continente americano, porque es algo que está padeciendo mucho Estados Unidos también. Y es algo que también voy a hablar las siguientes semanas en el foro, en el Congreso Latinoamericano en Miami. Y el tema de phishing. Esos dos factores a nivel personal, a nivel del cuentaviente en México, el tema del engaño, el tema de que les solicitan sus claves a través de cualquier medio, phishing, que el cliente compromete sus claves
y bueno, pues le bajan sus recursos o le sustraen todos sus recursos a través de transferencias electrónicas, ¿no? Y todo a través de medios digitales, sin tocar ninguna sucursal, sin tocar ningún medio más que el engaño por diferentes vías hacia el propio cuentaviente. El cuentaviente obviamente está cayendo en nuestros engaños, muchas veces porque supuestamente la llamada que está recibiendo es del banco, o porque el mensaje que está recibiendo también es del banco, o porque ya le infiltraron un malware a través de un mensaje que recibió por la paquetería, por el pedido que había solicitado, etcétera. Muchos medios hoy en día están bombardeando a los clientes a través de sus dispositivos electrónicos, y los clientes, no solamente porque muchos dicen, es que sabes que hay la gente que no tiene familiaridad con la tecnología, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que cayó? Es de verdad increíble porque no solamente es vulnerable un cierto sector, porque muchas veces dicen, es que la gente de la tercera edad, los adultos mayores, y tal vez sean los más vulnerables, pero esto puede sucederle a cualquier persona, inclusive a nosotros que tenemos la capacitación, totalmente, porque cada vez totalmente son más sofisticados este tipo de formas de engaño hacia los usuarios y clientes de la banca. Totalmente, y eso así es, pero dime una cosa, a mí, yo caí una vez, o sea, es que es tanto lo que te atacan que eventualmente uno cae, y yo caí, y cuando caí me di cuenta, y era dando, creo que fue el número de mi tarjeta de débito, etcétera, de mi banco en Estados Unidos, y mi banco en Estados Unidos detectó el movimiento irregular y me llamó para verificar, y así fue como se evitó. Lo que me trae la pregunta, el que cayó en el error, quien dio la información, quien cayó fui yo, pero quien vio el problema fue el banco y fue el que me avisó. Pregunta, si yo caigo, ¿es responsabilidad del banco? El banco, o sea, el banco debe de velar, ¿es responsabilidad del banco de que yo haya caído? Fíjate que la pregunta que estás haciendo es muy vigente, es muy actual, está a flor de piel, sobre todo aquí en el sistema financiero mexicano, y te voy a contestar de la manera hasta el día de hoy. Es responsabilidad, de acuerdo en el contrato, al cliente y de acuerdo a las cláusulas. ¿Por qué? Porque el cliente es quien está otorgando su información. Sí, totalmente. Aquí el tema es que hoy en día, y la semana pasada, esto está fresquecito, se publicó la regulación para que cada una de las instituciones financieras no le dejen toda la responsabilidad del lado del cliente, porque los clientes como tal nos confieren sus recursos. La principal misión de las instituciones financieras es velar y custodiar los recursos que los usuarios de los servicios financieros le confieren a los bancos. Entonces, si el banco no custodia de una forma adecuada, aun y cuando el compromiso lo haya hecho el cliente, también tiene una responsabilidad. Y eso está hoy en día a través del regulador, en donde nos está solicitando a las diferentes instituciones financieras, y es algo que nosotros estamos elaborando talleres para poderles ayudar a realizar a las áreas de prevención de fraudes de las instituciones financieras su plan de gestión de prevención de fraudes, en donde uno de los apartados de este plan de gestión de fraudes, que es muy amplio y muy importante tenerlo, la verdad, para sanear y tener un mejor control interno en el tema de riesgos financieros, es que los bancos tengan sus sistemas de prevención de fraudes con las debidas alertas y diferentes conocimientos transaccionales de los clientes. Si, por ejemplo, sabemos que Alberto, esa operación que no está realizando él y está fuera de su transaccionalidad, del modo en que Alberto venía consumiendo con su tarjeta, o a lo mejor ni siquiera la utilizaba en esos comercios o por esos montos, por eso es que al banco se le alerta en su sistema de prevención de fraudes e inmediato confirma y realiza la llamada. Y eso es lo que hacen los sistemas de prevención de fraudes, por ejemplo, como Sentinel, que tiene ese tipo de alertamientos que se pueden configurar. ¿Para qué? Para que el personal interno del banco reaccione y pueda hacer la llamada. Pero sorpresa, tenemos que tener mucha precaución, porque hoy en día en México, y tú lo sabes, y también ocurre en Latinoamérica, lo que te decía, las llamadas que ya también hacen los delincuentes es
supuestamente de las áreas de prevención Sí. del banco, de las áreas de fraudes, para que alertarles supuestamente operaciones a clientes y operaciones que ni siquiera los clientes tienen en sus cuentas o en sus tarjetas. Y en ese momento, si uno no confirma como cliente o como usuario, o cuelga, yo siempre he dicho cuelga, y tú llama al banco para saber si efectivamente es real. Aunque dudes o tú creas que si es personal del banco, tú debes de colgar la llamada, checar tus movimientos y hablar al banco si es que tienes tu app. Si no tienes tu app, pues no tienes acceso a tu portal y puedes ver tus movimientos de tu tarjeta o de tu cuenta, acude a la sucursal y valida para que confirmes que efectivamente tienes un tema, ¿no? Pero a veces, ¿qué sucede? Que uno en el momento dice, no, yo no la hice, no, cancélame. Y entonces empieza uno a engancharse también. ¿Por qué? Porque el banco no está teniendo también las precauciones debidas y los procesos debidos para poder autenticarse él mismo y también darle la confianza al cliente. Claro. Pedro, ya nos queda muy poquito tiempo. En toda tu trayectoria, ¿es posible, esta pregunta no la he hecho todavía a nadie y te la voy a hacer a ti, porque creo que tienes algo interesante que responder. ¿Pudieras tú mirar atrás, identificar un caso, un fraude, algo concreto que nos pudieras decir en pocas palabras y decir, me siento muy orgulloso por esto en particular, porque antes existió esto y ya no existe más, porque vencimos a esto, porque le ganamos, porque descubrimos, porque resolvimos? Mira, yo tengo varias y te voy a hablar de una muy personal, muy a título personal, porque perfecto. Yo estoy muy agradecido con Dios y con la vida de haberme puesto en este camino, de la parte siempre he dicho, del lado, nunca del lado oscuro de la fuerza, siempre del lado de los buenos. Porque en el tema de los fraudes es esto así. Y te voy a comentar que a mí lo que me ha gustado es que en mi trayectoria lo más enriquecedor es que he podido ser un semillero de personas que hoy en día son representantes en ciertas áreas, en organizaciones de diferentes instituciones financieras en cuanto al tema de seguridad y prevención de fraudes. He formado gente, he formado áreas, he construido áreas desde cero. Yo siendo informático de profesión, de sistemas, un día me dijeron, por iniciativa propia, yo veía seguridad de la información como auditor, y un día me dijeron, no, es que pues, si tú quieres que creemos el área de seguridad, pues no es seguridad de la información, seguridad es todo, la palabra seguridad, y entonces te tienes que hacer cargo también de las cámaras, de los sistemas de videograbación, de las alarmas, de las instituciones financieras, de los guardias, cuando yo no tenía ni idea de lo que era eso, porque yo estudié sistemas. Y entonces el hecho de crear el área, de fortalecerla, me ayudó mucho y me dio mucha visión para poder también migrar esa área y catapultarla a un tema con los conocimientos, complementándolo con los conocimientos de sistemas, a un tema de investigaciones o inteligencia, en donde yo ya fortaleciendo los conocimientos de los productos y servicios bancarios, yo podía saber qué le dolía a cada uno de esos procesos y productos financieros. Y entonces generé un área de investigaciones para la institución financiera que yo trabajaba. Entonces ya no llevaba el área de seguridad, ya también había creado un área de investigaciones. Y después llevar la parte de prevención, porque me cansé de estar agarrando a los malitos. Porque pues ya los aseguraba, ya tenía yo a la gente de seguridad física que los monitoreaba y yo tenía yo el área de inteligencia que hacía todo el proceso. Pero ahora decía yo, bueno, la legislación está muy... y el sistema judicial y estos tipos, bueno, están procesados, vuelven a salir, vuelven a delinquir. Vamos a fortalecer los procesos en el control interno y a trabajar en el tema de prevención. Y es como llegué y me asumí el rol con el área de prevención de fraudes. Porque creo que ahí está el punto, en el tema de prevenir, en el tema de mirar hacia adentro, qué es donde nos puede doler la parte de negocio, priorizar cuáles son nuestros riesgos, y ahí es donde creo que lo más importante que he podido aportar. Y mira, lo que me gusta es que cada vez veo casos más sofisticados. Un caso muy interesante que estoy investigando ahora son la identidad sintética,
Ya no es un tema de robo. ¿La identidad sintética dijiste? Identidad sintética. Ya no es robo o suplantación de identidad o usurpación de identidad, como está tipificado en la ley. Porque un hecho de usurpación o robo o suplantación es que yo me robe la identidad de Alberto para poder hacer con los datos de Alberto cualquier situación no autorizada por Alberto y sin su consentimiento de Alberto, ¿no? Todo eso puede ser un fraude, un crédito, una cuenta, lo que sea. Pero no, hoy en día la identidad sintética es que yo tomo datos de una persona que no existe con datos de otra persona que puede existir, como puede ser el domicilio o el teléfono, los conjunto y creo una identidad de la nada, que no existe. Y como tal ya tengo una identidad que no estoy suplantando, que no estoy usurpando, pero que ya está procesando y ya está viva. Y tiene cuenta, tiene créditos, tiene vida. Y eso es algo bien delicado hoy en día para las instituciones y las áreas de prevención, mitigarlo e identificarlo. Y es un proceso de un trabajo que estamos haciendo desde CEPROBAN, que estamos ayudando hoy en día con una plataforma de biometría, porque ya el problema no está en los datos o cómo te llamas, sino en quién eres. Ya, y con la parte de la biometría facial, nosotros estamos apoyando con una plataforma muy interesante. Es como ir al buró y consultar tu score de financiero y tus datos. No, acá vas a consultar la cara de la persona para saber si esa persona es quien dice ser. Wow. En realidad ya se nos acabó el tiempo, pero hay tantas cosas que hablar contigo, Pedro. Dinos una cosa, tú estabas hablando de que lo que más te enorgullece es la tanta gente que lograste formar, tú o contigo. En ese sentido, no toda la gente y no todos tuvieron la suerte de trabajar contigo. ¿Qué consejo le das a alguien que te está escuchando en este momento y que no tuvo la suerte de trabajar contigo, pero que es profesional en esta área? ¿Qué consejo le darías? Yo que sigan aprendiendo. Uno nunca termina de aprender. Que en este tema de fraudes y de prevención, la capacitación es muy importante. Y yo siempre he dicho, el intercambio de información. Sobre todo tener esa apertura. Porque siempre he dicho, los malitos o los delincuentes sí se coordinan de una forma efectiva. Y lo que está pasando a veces entre las diferentes áreas o los diferentes integrantes de las áreas de prevención de fraudes, e inclusive en las propias áreas internas, no hay esa coordinación. A veces es por un tema de egos, a veces es por un tema de estructuras, a veces es un tema de procesos, pero yo les recomiendo que hagan muchos vínculos, que aporten, que sí se coordinen, que las áreas de prevención de fraudes tienen que trabajar mucho con las áreas de declaraciones y de quejas, porque desde ahí está el primer acceso, ¿no? El cliente que está teniendo una llamada, que está registrando una queja, una denuncia de un fraude, de un desfalco, se tiene que atender desde el día 1 y creo que el involucramiento debe de ser de todas las áreas. No esperar a que le toquen a uno la puerta, sino que uno mirar y siempre estar viendo cuáles son los delitos emergentes, lo nuevo, actualizarse. En eso estriba el tema de la capacitación. Y bueno, pues ahí está, Pedro Villanueva, director de prevención de fraudes del CEPROBAN de México. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Pedro, y se nos quedó demasiada información en el tiempo, pero bueno, quién quita, a lo mejor hagamos otro podcast más contigo después. Definitivamente da para más. Sí, algo más específico, podemos hacer un tema muy, muy concreto para poder explicar cualquier tema, no sé, si de ransomware, de temas de identidad sintética, que vi que te quedaste así un poquito sacado de foco, pero... Yo y todos. Bueno, ahí está. Alberto, bien agradecido contigo. Se lo vamos a poner a Sentinel, definitivamente. Pedro Villanueva, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y gracias precisamente a todos por habernos acompañado, se los agradecemos muchísimo. Gracias a Pedro, gracias a Sentinel por hacer posible este podcast y nos estamos viendo en la próxima. Yo soy Alberto Padilla, que la pasen muy bien. Y así llegamos al final de este fascinante episodio de Sentinel y líderes de la industria financiera. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros de las conversaciones con nuestros selectos invitados y Alberto Padilla sobre la prevención del crimen financiero. Recuerda suscribirte a nuestro canal.
Nos vemos en el próximo episodio para más diálogos con personajes y gestores de cambio, líderes en sus respectivos campos, que nos motiven y apoyen a garantizar la integridad en nuestras instituciones financieras. Hasta pronto.